eso lleva al hombre a una entera y total dependencia de Dios, porque es frágil, ¿no? Estuvimos viendo algunos figuras literarias que nos hablaban un poco sobre la fragilidad, la vulnerabilidad y lo fugaz. La vida del hombre es fugaz, ¿no es cierto? Como dice Santiago, es una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿no es cierto? Y estamos hablando un poco de la parte material. Y vamos a hablar un poco de la parte inmaterial, porque estamos siguiendo una serie. Y justamente en esta parte de la Escritura, Jesús, hablando con un hombre muy rico, que tenía mucho, se había afanado, se había enfocado en acumular riquezas, se había afanado en acumular bienes. Él tenía el concepto de que el valor del hombre consiste en los bienes que posee, ¿cierto? Hay un pasaje que habla sobre eso, dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que uno posee. Entonces este hombre tenía un concepto muy equivocado de él mismo. Y finalmente le había ido muy bien en su emprendimiento que él había hecho. La semilla había dado más de lo que seguramente pensó y planificó, y comenzó a pensar y comenzó a soñar y comenzó a proyectarse, ¿no? Los graneros se hicieron pequeños, voy a hacer algo más grande, y su enfoque estaba ahí, ¿no? Toda su atención, toda su energía, toda su mente y todo su corazón estaba ahí, ¿no? Y Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y punto final. Ahí terminó la historia. Es como la historia, ¿no es cierto?, que Jesús nos comenta con el joven rico. Cuando le dijo: bueno, si quieres tener la vida eterna, vende todo. Lo que tienes, dáselo a los pobres. Y punto final. Se fue triste. Vamos a hablar un poco de la parte inmaterial del hombre. De la parte que menos el hombre piensa, ¿no? Le dice: necio, esta noche. En el original dice: vienen a reclamar tu alma. El alma no le pertenece al hombre. Es algo inmaterial, es algo que no vemos, pero vemos sus efectos. Hay un salmo, Salmo 104, 29 al 30. Salmo 104, 29 al 30. ¿Quién no tiene Biblia? ¿De cuál era? Salmo 104, ¿Sí? 29 al 30. Ya. Escondes tu rostro, se turban. Les quita el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Así de simple. Así de simple. Dios esconde su rostro, se turba. Les quita el hálito, ¿no es cierto? El espíritu, el alma, se los quita, dejan de ser. No importa el apellido, si es Goodman, si es Anbanter,
si es Nuss, si es Dorner, si es Steve Hopkins, no importa. Él esconde su rostro y deja de ser. Así de simple. Nuestra vida está en las manos de Dios, queramos creerlo, queramos aceptarlo o no. Quiero que entiendan esa parte. Estamos en sus manos. Le pertenecemos por creación, por decreto. Entiendan eso. Vivan en base a ese principio. Por más que planifiquemos, por más que soñemos, por más que anhelemos, por más que tengamos todos los títulos que tengamos. No tiene comparación con el alma del hombre. Es drástico. Vamos a ver algunos pasajes. Gracias. Pero antes de ver los pasajes, quiero que veamos algo interesante. La escritura usa dos palabras indistintivamente. Es decir, que puede usar la palabra alma. Podemos encontrarnos con versículos que mencionan la palabra alma y no espíritu, o algunos pasajes que mencionan la palabra espíritu y no alma. Pero se están refiriendo a lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué le explico esto? Porque hay una tendencia dentro de la teología, hay teólogos que son tricotomistas. ¿Ya? Y hay teólogos que son dicotomistas. Los reformados por lo general son dicotomistas. Es decir, que el hombre tiene un cuerpo y tiene un alma o espíritu. Pero los tricotomistas dicen que el hombre es tricótomo, es decir, está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, por un versículo. Por un versículo. Pero el hombre es cuerpo y alma, o espíritu. ¿Ya? Entonces, hay dos palabras que los escritores, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, usan esa palabra en forma indistintivamente. Es decir, ocupan una palabra y no es necesario ocupar la otra, porque se está diciendo lo mismo, se está refiriendo a lo mismo. Y cuando la Biblia habla de alma o de espíritu, está hablando de la parte inmaterial del hombre. Es decir, está hablando de la parte espiritual del hombre. El hombre tiene una parte material, pero a la vez tiene una parte espiritual. ¿Ya? Y que es eterna. La parte material no es eterna. Es, como dicen antiguamente, es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Ya? Hoy somos y mañana no somos. Dejamos de existir. Punto. Se acabó. Te entra un bicho en la cabeza y te mata. Así de simple. Entraste bien, con un pequeño dolor a guardia y saliste en un traje de madera. Y nadie se explica cómo sucedió. Si estaba bien. En la mañana estaba sonriendo, en la mañana estaba comiendo, estaba hablando bien y resulta de que ya se fue. No hay explicación. Y esa parte escapa a nosotros. No tenemos control sobre eso. Dios sí tiene el control. Y quiero que tomemos conciencia de eso. ¿Ya? Yo quiero entregarles yo me voy a quedar con uno, porque no quiero distraerlo con el computador.
¿Alguien puede repartir? Seguramente vamos a repetir algunos conceptos. Gracias. Yo voy a seguir el principio, voy a seguir insistiendo hasta que le entre, hasta que esta cosa produzca vida en nosotros. La parte inmaterial del hombre, el alma o el espíritu, es el elemento más alto. Hay un elemento superior y hay un elemento inferior. Cuando hablamos de un elemento inferior estamos hablando del cuerpo. Y cuando hablamos del elemento superior o el elemento más alto en el hombre, estamos hablando de la vida, de la parte espiritual del hombre. ¿Ya? Antiguo Testamento, el alma se escribe de una manera y en el Nuevo Testamento se escribe de otra manera, pero significa lo mismo. Por ejemplo, la palabra nepesh en hebreo es alma. Y en griego se escribe de una manera diferente, pero es lo mismo. ¿Ya? Para que vayamos entendiendo un poco cuando leamos. Para que no nos confundamos. Por eso que hay malas interpretaciones, porque desconocemos el vocablo bíblico y el significado del vocablo bíblico. ¿Ya? La palabra alma se escribe de una manera en griego y en hebreo se escribe de otra manera, pero significan lo mismo, transmiten una misma idea. La palabra espíritu también en hebreo es ruach y en griego es neuma. ¿Ya? Y la palabra neuma puede significar vida, puede significar viento o puede significar espíritu. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Ya? Quiero que entiendan esa parte. Esto es un poco de teología. ¿Ya? Para que vayamos metiéndonos y profundizándonos un poco más en esta cosa. Perfecto. Yo devuelvo esto a quien le falta. Ya, hay dos componentes, vuelvo a repetir. Hay un cuerpo, que es la parte material, y hay un alma o espíritu, que es la parte inmaterial. La parte material refleja la humildad, bajeza y fragilidad del hombre. Hay un tesoro dentro de un vaso de barro. Qué increíble combinación. Un vaso de barro, Dios pone un alma eterna. Es como tratar de juntar el agua con el aceite. Imposible, pero Dios hace estas cosas. Pone un alma eterna en algo que no es eterno y que es pasajero. ¿Ya? Entonces el cuerpo refleja humildad en cuanto a condición. ¿Ya? Su condición es humilde. Cuando nosotros vemos a alguien que es pobre, decimos qué humilde que son. ¿No es cierto? Porque la palabra humildad la podemos emplear de dos formas. Humildad de condición social o humildad de actitud del individuo. Es humilde. Qué humilde ese tipo, ¿no? Por su forma de ser. Pero también es humilde por su condición de ser. En cuanto a recursos. En este caso, el cuerpo es humilde en cuanto a su condición y composición. Es polvo. Y vuelve al polvo. También nos habla de la bajeza del hombre en comparación con Dios. ¿No? Dios sopla y el hombre desaparece. Viene un bicho, destruye todo el cuerpo y fue. Ébola, por ejemplo. Entra el ébola en el cuerpo y comienza a destruir en forma interna y no hay nadie que pare al ébola. La fragilidad del hombre. El hombre es frágil.
Entonces el cuerpo nos habla de esas tres cosas. Cuando hablamos del alma o el espíritu, estamos hablando, refleja el lugar exaltado de la humanidad. A pesar de que el hombre es humilde, Dios lo exalta. ¿De qué forma? Haciéndolo a su imagen y semejanza. Y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Ya? ¿Qué significa llevar la imagen de Dios en el hombre? ¿Qué significa y qué implica? Y ese es un privilegio. ¿Ya? Y poco se habla sobre ese asunto. Es un tema muy complejo igual. No sé si alguien lo puede interpretar. Estoy tratando de aclarar algunos conceptos para poder meternos de lleno en el tema. No es fácil. Estamos hablando de que el alma o el espíritu del hombre es un elemento superior. Y este elemento superior tiene componentes. Se compone de alma, espíritu, corazón, conciencia, mente y voluntad. De eso está compuesto la parte inmaterial del hombre. ¿Ya? Dentro de la parte inmaterial del hombre están los elementos constituyentes, pero también están las capacidades y facultades de estos elementos constituyentes. Los elementos constituyentes son alma, espíritu, corazón y mente, por nombrar algunos. ¿Y cuáles son las capacidades de estos elementos constituyentes? Intelecto, sensibilidad y conciencia. Por ejemplo, voluntad. ¿Ya? Porque la Biblia habla de voluntad, la Biblia habla de conciencia, la Biblia habla de intelecto, la Biblia habla de sensibilidad. Pero son las capacidades y las facultades de los elementos constituyentes que son parte de la parte inmaterial del hombre. ¿Ya? Para que no nos confundamos. Y esta parte inmaterial del hombre, que es el alma, es el sujeto. ¿Ya? ¿Han escuchado la palabra? Ese sujeto. No se está refiriendo al cuerpo, se está refiriendo al alma. Porque en el fondo el alma es el sujeto. El cuerpo es el objeto de esta alma. ¿Ya? Daniel Vázquez habló en una charla sobre el sujeto, pero que nunca explicó. Pero yo quiero explicar el tema del sujeto. El sujeto del sujeto es el alma. La parte inmaterial del hombre es el sujeto. Y ese sujeto es el que se va a condenar. Ese sujeto es el que se va a condenar y se va a juzgar. Nos preocupamos de la parte exterior, de la cáscara del hombre, pero no nos preocupamos de la parte interior, que es la eterna. Por eso que Jesús le dijo, necio. Eres un necio. Descuidaste lo más valioso, lo más importante, lo más trascendente, tu alma. Te la estoy reclamando, es mía, me pertenece. Lamento tus planes, lamento tus sueños. Porque sin cuerpo no hay sueño, no hay ambiciones. Lo lamento. Te quito el alma y eres un cuerpo sin vida. ¿Me entienden? La pregunta es, ¿dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿En dónde está nuestra ambición? Vuelvo a repetir. Vamos a hablar de la parte del elemento superior, que es el alma o espíritu. Se le llama a la parte inmaterial del hombre.
esta parte inmaterial del hombre tiene elementos constituyentes, pero estos elementos constituyentes tienen capacidades y facultades. La capacidad de llorar es parte del alma. La capacidad de reír es parte del alma. Cuando nos reímos, cuando el cuerpo manifiesta una sonrisa, es porque es el alma que ríe, no es el cuerpo. Porque el cuerpo expresa lo que hay en el alma. Por eso que Jesús le dijo, el problema no es exterior, el problema no es lavarse las manos a los judíos religiosos. Es un problema de la superficie, hay un problema raíz del alma. Estuvimos viendo el otro día que el cuerpo es el medio a través del cual se manifiesta lo que hay en el alma, es la morada del alma, ¿no es cierto? Es la expresión del alma, es el instrumento. Muy bien, nada más. ¿Ya? Si tenemos problemas de gula, es porque hay problemas de gula en el alma. Si hay un problema de cirrosis hepática, es porque hay un problema de cirrosis hepática en el alma, que se refleja en el cuerpo. ¿Me entienden? Por eso que el apóstol Pablo, y tiene mucho sentido, ahora yo le encuentro sentido cuando Pablo dice que cuidemos nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Por eso que habla de santidad. Por eso que habla de guardarnos. ¿Ya? Tiene sentido, tiene lógica. El espíritu del hombre, o el alma del hombre, se origina en Dios. Por eso que Dios a este necio le reclama el alma, porque es mía. Punto. Es de Dios. Punto. Y Dios la va a reclamar en cualquier momento. Según Génesis 2:7, dice que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo, la parte física. Primera parte. Pero está muerto. Está la pura caja. ¿No es cierto? Está la parte exterior. Esta casa sin una familia, ¿tiene sentido? Una linda casa, una hermosa casa, sin nadie adentro. No tiene mucho sentido. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y una vez que sopló aliento de vida, el hombre fue un ser viviente. Si no hay soplo de vida, no hay ser viviente. El ser viviente es el resultado de la acción de Dios. Dios es el que da la vida al hombre. Entonces procede directamente de Dios, y esto no es el desarrollo natural de alguna sustancia previamente existente, como dicen algunos. Genios, no sé de qué genio me hablan, pero no son nada de genio, ¿no? Entonces, procede directamente de Dios, no es un proceso, ¿ya? Es algo inmediato. Dios interviene directamente, personalmente. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Job dice esto. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job está ratificando lo que dice Génesis 2:7.
El soplo del Omnipotente me dio vida. Seguramente estaba leyendo Génesis 2:7. Job. Y llegó a esa conclusión. Y el Espíritu de Dios me hizo. Dios es el creador del espíritu del hombre. Dios es el creador del espíritu del hombre. Eso tenemos que tenerlo re claro. Y con esto destruimos todo argumento evolucionista. Lo hacemos pedazo. ¿Ya? El hombre es un acto inmediato de Dios, no un proceso. ¿Ya? En el hombre no llegó a tener vida sino el hombre tiene vida porque Dios infundió vida. Porque Dios es vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De dónde viene la vida del hombre? De Dios. Punto. Se acabó. Isaías 42:5 dice, así dice Jehová Dios, yo le voy a entregar esto, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Dios da aliento y espíritu. Eso dice Isaías. Zacarías 12:1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Zacarías. ¿Ya? Hebreos 12:9. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Número 16:22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Bueno, son todos estos versículos que nos hablan y afirman categóricamente que Dios es el creador del espíritu del hombre. Punto. Yo voy a entregar las citas ahora. No se desesperen. Está todo fríamente calculado. Dios está verdad. Olvídense. Creo que soy el único predicador que entrega apuntes. Y a todo color. Chespirito moría así. El cuerpo es tomado de la tierra, según Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra, como era. Eso dice Eclesiastés 12:7. El cuerpo está tomado de la tierra. También voy a entregar estos apuntes. El alma o el espíritu del hombre viene directamente de Dios. Eclesiastés 12:7 dice, el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Y el polvo vuelve a la tierra. Como era. Así es simple. ¿No? El cuerpo se descompone, vuelve al polvo. El espíritu vuelve a Dios. No es que anda volando. ¿Ya? Ahí podemos hacer tira el tema de la reencarnación. No hay reencarnación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después viene el juicio. No hay reencarnación. Sí hubo encarnación. Entonces el cuerpo es tomado de la tierra y vuelve a la tierra. El espíritu viene de Dios y vuelve a Dios.
Vamos a ver algunos pasajes relacionados con el alma del hombre. Porque la Biblia es bien categórica. Habla de los dos aspectos, o de los dos componentes, o de los dos elementos que forman al hombre. ¿Es cierto? Habla del cuerpo y habla del alma. También habla de los otros componentes. Entonces de repente se nos arma un poco de confusión. Pero entendamos, ahí hay una presentación que yo les entregué. Están los componentes, pero también están las ¿Capacidades? ¿cómo? ¿Capacidades, no? Las capacidades que estos componentes tienen. Porque estos componentes producen algo en la vida del individuo. Producen algo, ¿no? Están ahí para generar algo. Génesis 35, 18, y aconteció que cuando su alma partía, murió. Ahí vemos una separación entre el cuerpo y el alma. ¿Ya? Primera de Reyes 17, 2. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño. Clamó al Señor y dijo: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. ¿Se acuerda del profeta? Elías. Sí. Estaba muerto. Y resucitó. ¿Y de qué forma? Devolviéndole el alma. Que se incorpore el alma al cuerpo. Lucas 23, 46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué no le dijo mi alma? Vuelvo a insistir, se usan indistintivamente, se refiere a lo mismo. ¿Ya? Hechos 13:59, y mientras apiedraban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Su cuerpo lo estaban haciendo bolsa, pero Señor, recibe mi espíritu. Salmo 31:5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor Dios de verdad. Entonces ahí estos pasajes nos hablan de que hay en algún momento hay una desconexión, ¿no? Cuando el cuerpo se desconecta, cuando el alma se desconecta del cuerpo, obviamente que el cuerpo muere, porque el alma es la fuente de vida del cuerpo. Ya, finalmente, ¿qué es lo que permanece? Hay otros pasajes igual. Job 27:3. Porque mientras haya vida en mí, pongan atención a esto, y el aliento de Dios esté en mis narices. Mientras haya vida en mí y el aliento de Dios esté en mis narices. Job 27:3. Job estaba consciente de esta verdad. Los cristianos hoy no están conscientes de esta verdad. Job sabía más de esto que nosotros ahora. Él estaba consciente de que la vida del hombre consistía habían dos componentes. Uno material y el otro era inmaterial. Uno eterno y el otro no eterno. ¿No? Job 32:8, porque hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Increíble. Está conectando el alma con el entendimiento. Es decir, que el entendimiento es un componente, es lo que dijo Marcelo anteriormente. Capacidad. Una capacidad. El alma nos capacita para entender. El alma nos capacita para comprender. Es el alma. Lucas 1, 46, 47. Engrandece mi alma al Señor. Es decir, que el alma es inteligente. ¿Ya? Y mi espíritu se regocija. Mira, está conectando el espíritu con el regocijo. En Dios mi Salvador.
Y no temáis, Mateo 10, 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. 1 Corintios 5, 3 y 5. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que ha cometido tal acción, de entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Se da cuenta que hay una distinción en estos pasajes. Y eso es lo que tenemos que lograr entender. Veamos algunas experiencias que podemos llegar a vivir o que el Espíritu Santo nos puede llevar a vivir. Hay experiencias espirituales y emocionales que son parte del alma. ¿Ya? Yo voy a repartir el alma, dice. El alma se compadece. El alma se desespera. El alma experimenta amargura. Estoy dando algunos ejemplos. En el alma también se expresa amor, el alma. El pesar también es parte de una expresión del alma. El odio también es una expresión del alma. ¿Ya? Para que vayamos conociendo estos conceptos. ¿Ya? Y eso es lo que Dios va a juzgar. Todo lo que yo le estoy hablando se refiere a Génesis 2.7. Estamos en Génesis 2.7 hace rato. Eso es lo que quiere decir Génesis 2.7. Cuando habla de que el hombre fue formado de polvo y su soplo de vida puso en él. La pregunta es, bueno, ¿qué quiso decir el escritor sagrado? Por lo que estamos explicando. ¿Ya? El alma del hombre es una esencia. Es decir, la esencia del hombre es el alma. La esencia. La entidad del hombre. No sé si se recuerdan cuando dice ese hombre no tiene identidad. Pero la entidad del hombre es el alma. La sustancia del hombre es el alma. Lo sustancial. ¿No? Lo sustancial. Lo medular. Tres cosas. El alma del hombre es una esencia, yo voy a explicarlo. Esencia es un conjunto de características necesarias e imprescindibles para que algo o alguien sea lo que es. No escriban, yo les voy a entregar los apuntes. Me interesa que pongan atención. 2. La esencia es lo más importante de algo. ¿No? Por ejemplo, usted aparenta ser madera, pero en esencia es madera. Puede ser cartón prensado, puede ser acerrín, puede ser cualquier otro elemento que aparenta ser madera. La pregunta es en esencia, ¿es madera? No, no es madera en esencia. Y en apariencia es madera. No sé si me entienden la idea.
¿no? Entonces la esencia es lo más importante de algo. Lo más puro, lo más fino de una cosa. La esencia es extracto o concentrado que se obtiene de una sustancia. El hombre se extrajo de otra sustancia. En este caso Dios. El hombre tiene su esencia en Dios, ¿no? La esencia es la composición de los cuerpos. La pregunta es de qué está compuesto el hombre. ¿De barro? ¿Y de qué? Y de una sustancia inmaterial. Inexistente en ese momento. No existía. ¿Ya? Y no hay nadie que pueda, ¿no es cierto?, decodificar en realidad de qué está compuesta esa esencia. Porque esa esencia, lo único que van a encontrar, que es Dios. Cuando hablamos de entidad, lo que constituye la esencia o la forma de una cosa. En este caso, el hombre, el alma del hombre, ¿de qué está constituido? Alma, espíritu, mente, corazón. ¿No es cierto? Valor o importancia de una cosa. ¿Qué es más importante en la vida del hombre? Lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre. En eso vienen a pedir tu alma, que te preocupaste de lo más importante. Era tu alma. No los graneros. A mí no me interesan tus graneros. No me interesa el éxito que tú tengas. Por eso que dicen que el alma vale más que todos los tesoros del mundo. Dicen, pero no es bíblico. Ah. La entidad es el ente o el ser del individuo. Estamos hablando de esencia, estamos hablando de entidad y vamos a hablar de sustancia. La sustancia es la esencia. Lo que permanece de un ser más allá. ¿Qué es lo que permanece más allá después de la muerte? El alma. ¿Ya? Parte más importante de una cosa. Entidad a la que por su importancia compete existencia en sí y no en otra por inherencia. ¿Ya? El alma tiene su existencia en sí misma porque es una sustancia creada por Dios. ¿Ya? No muere, es inmortal. Entonces, por eso que el alma es el sujeto. Y este sujeto está sujeto a estados y ejercicios. El alma es la fuente de vida para el cuerpo. El alma es la fuente de vida para el cuerpo. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ya? Por eso que el alma es la fuente de vida para el cuerpo. Podemos tener un cuerpo espectacular, pero si no tenemos alma, no sirve mucho. Tengo la sensación de que yo le entregué esto, pero igual, la repetición es importante dentro del aprendizaje. Como dijo un profesor de griego una vez, yo les voy a dar un secreto para que puedan tener éxito en el idioma griego. Voy a nombrarle 4 cosas y van a tener éxito. 1, y esto es gratis, dijo el gringo. 1, repasar. 2, repasar. 3, repasar. Y el último secreto es repasar. Van a tener éxito. Por eso que trato de repasar con ustedes siempre lo mismo. Porque es la única forma de aprender. Es la única forma de que esta cosa nos entre en la cabeza. De que baje al corazón.
y que nos moviliza. Esta información tendría que cambiar mi relación con Dios. Tendría que cambiar mi pasión por Dios. Porque es un privilegio. Es un privilegio la forma y la manera como Dios nos creó. Somos seres irrepetibles, incomparables. Yo no sé cómo Darwin pudo llegar a esa conclusión tan estúpida de que descendemos del mundo. No hay ningún tipo de argumento. Hay más argumentos teológicos que cualquier otro tipo de argumento. El ser no material del hombre se representa por diferentes palabras, que ya las hemos nombrado, que corresponden a la función o a la relación de este elemento con el hombre. Vuelvo a repetir. El ser no material se representa por diferentes palabras que corresponden a la función o relación de este elemento en el hombre. El hombre funciona y el hombre se relaciona en base a su alma. ¿Ya? Y con esto termino. Hay una clara distinción entre el cuerpo y el alma. Vamos a terminar con este pensamiento. El cuerpo es orgánico, ¿ya? Porque está compuesto de órganos, muchos órganos, ¿ya? Por una parte. Y es orgánico porque está compuesto por elementos químicos. Bien. Podríamos decir que es orgánico, claro, porque en ese sentido es químico. Está compuesto, se ha hecho un estudio de que la tierra y el cuerpo del hombre tienen los mismos componentes. ¿Ya? El cuerpo es orgánico, es material, lo podemos tocar. ¿No es cierto? Lo podemos tocar, es palpable, es tangible, el cuerpo es tangible. Es corpóreo, tiene un cuerpo, tiene una forma. El alma es espiritual. ¿Saben por qué es espiritual el alma? Porque Dios es espíritu. Así es. Es inmaterial. No está hecho de materia, está hecho de una sustancia. ¿Ya? Y es inorgánico, porque no está compuesto por órganos. Está compuesto por componentes. Hay componentes que lo distinguen del cuerpo. Eso es para hablar un poco de la parte inmaterial del hombre. Hemos hablado un poco de que el hombre es propiedad de Dios por creación, ¿no es cierto? Y dentro de la creación, el hombre es propiedad de Dios o le pertenece a Dios por decreto, ¿ya? Por diseño, ¿no es cierto? Y por propósito. El hombre no puede escapar a Dios. El hombre le pertenece. ¿Ya? Y va a tener que rendir cuenta. Porque el hombre fue creado con un propósito. Y por eso que el hombre peca. Porque hierra el blanco. ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es el propósito de Dios al crear al hombre? Para que le amara, glorificara y haga su voluntad. Tan simple como eso. Quebró un solo mandamiento: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era un solo mandamiento, no eran miles de mandamientos.
y por eso Dios lo condenó. Y el pecado significa errar en el blanco. Adán erró en el blanco. Por eso que pecó. Infringió la ley. Por eso pecó. Como alguien dijo, el hombre peca porque es pecador. Así es simple. El hombre peca porque es pecador. No esperemos otra cosa. Entonces a la gente le cuesta asimilar la palabra pecado. Se siente incómoda. Pero pecado es cerrar el blanco. Cuando tú erras el blanco, pecaste. Porque fuiste creado con un propósito. Amarlo, glorificarlo y hacer su voluntad. Adán se amó a sí mismo. Adán se glorificó a sí mismo. Y Adán se obedeció a sí mismo. Por lo tanto, erró, fracasó. Muy bien. Esa es la parte inmaterial del hombre. Una vez, ya estamos terminando una parte. El próximo domingo vamos a hablar un poco del diseño de Dios. Vamos a hablar de la imagen de Dios. ¿Qué significa la imagen de Dios en el hombre? Se van a sorprender. ¿Qué significa llevar la imagen de Dios en el hombre? Solamente hemos estado hablando del diseño de Dios en el hombre. Dios diseñó al hombre, Dios creó al hombre y junto con crearlo hubo un diseño. ¿Ya? Y ese diseño debería cambiar nuestra perspectiva de Dios. Porque no fue ningún apretado. Compartió parte de su gloria con nosotros. Y nosotros hemos pisoteado su gloria. Y eso, vuelvo a repetir, debería cambiar nuestra perspectiva de Dios. Tenemos un Padre espectacular. Espectacular. ¿No? Y vamos a hablar la próxima, entonces vamos a hablar de la imagen de Dios en el hombre. Una vez que terminemos, yo creo que va a ser en una intervención, vamos a hablar de los propósitos de Dios en el hombre. Una vez que terminemos eso, vamos a hablar de la caída del hombre. ¿Ya? Y una vez que hablemos de la caída del hombre, vamos a hablar de la regeneración. Y ahí vamos a entender por qué la cruz. Porque Cristo tuvo que morir en la cruz. Para volver todo a su lugar. Por causa de él. Muy bien, vamos a orar.